Bienvenidos a interbolivia.com. La Fuerza Armada de Bolivia pide al presidente Evo Morales que renuncie a su cargo. Es la información a esta hora, reiteramos, es noticia de última hora. La Fuerza Armada, a través del comandante general, pide al presidente Evo Morales que renuncie a su cargo. Mando militar y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias. Esa es la conferencia de prensa entonces. Asumo de inmediato la presidencia del Estado. Y yo creo de que postergar no le va a hacer daño a nadie. Es la segunda vez que lo hacemos en esta gestión. Según la Fiscalía, Áñez ordenó a Calimán evitar en 2019 el ingreso de masistas a la Asamblea. El 12 de noviembre de 2019 hubo 3 cordones de seguridad alrededor de la Asamblea Legislativa, militares, policías y civiles, pititas, en medio de los aprestos por la sucesión presidencial. El 12 de noviembre de 2019, la entonces senadora Jeanine Áñez ordenó al comandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán, impedir el ingreso de masistas a la Asamblea Legislativa. Dicha información está contenida en la ampliación de la imputación formal del caso Golpe de Estado 2, a instancias del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, contra 4 exjefes militares. El documento, al que accedió La Razón, especifica que ese 12 de noviembre Áñez mandó una carta a Calimán para solicitar el resguardo de los alrededores de la Asamblea Legislativa. Lo hizo disponiendo como capitana general de las Fuerzas Armadas y la Policía, ordenando que se impida el ingreso de autoridades NDR, senadores y diputados del oficialismo para que las mismas no pudieran sesionar, vulnerando sus derechos como parlamentarios al no permitir el ingreso a dichas instalaciones, dice la imputación expedida el 9 de septiembre. El dato coincide con las declaraciones que en su momento ofreció a La Razón Radio la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, entonces senadora y luego presidenta de ese órgano legislativo, que habló de 3 cordones de seguridad. Hemos tratado de llegar al centro político del país después de que, de la noche a la mañana, se hizo una convocatoria, trucha, a sesiones, pero mis colegas no pudieron llegar porque no había paso por los bloqueos y tampoco nosotros podíamos ni entrar al kilómetro 0 porque había 3 cordones de seguridad que no nos daban el paso, dijo sobre el resguardo en la Plaza Murillo. Según recordó, esos cordones de seguridad estuvieron conformados por los pititas, el grupo de choque contra los masistas, en el anillo exterior, en el medio por elementos de la policía boliviana y en la misma Asamblea Legislativa por efectivos militares. Ella llegó al palacio, hasta los militares la pusieron la banda presidencial, ella logró tener el control de la policía y de las Fuerzas Armadas y nosotros en un principio ni siquiera teníamos seguridad, insistió Copa. La ampliación de imputación formal, firmada por el fiscal Omar Mejillones, contra los excomandantes del Ejército Jorge Mendieta, de la Armada Palmiro Jarjuri y de la Fuerza Aérea Boliviana, FAB, Gonzalo Terceros, y del exjefe de Estado Mayor Flavio Arce, considera que esta cúpula castrense cometió presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
A las 15:45 del domingo 10 de noviembre de 2019, la cúpula castrense, encabezada por Calimán, sugirió la renuncia del presidente Evo Morales, tomando en cuenta la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado. A las 15, el comandante de la policía, Yuri Calderón, había hecho lo mismo. Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al presidente Evo Morales presente su renuncia, afirmó. Antes, desde el 7 de noviembre, los policías se habían amotinado y los militares habían mostrado desobediencia a Morales, especialmente elementos de la Fuerza Aérea, que intentaron evitar el viaje del mandatario en el avión presidencial al Chapare. Al contrario, había expresado su predisposición de someterse a Áñez. Al llegar al aeropuerto de El Alto, al mediodía del 11 de noviembre, la senadora fue recibida por un oficial militar, quien le hizo saber que tenía órdenes de llevarla al colegio militar, en Irpavi. Lo hizo en un helicóptero de la FAB. Estaba dispuesta la cápsula presidencial. Con ese resguardo de seguridad, Áñez llegó a las 14:30 a la Asamblea Legislativa, donde adelantó que iba a llamar a sesiones legislativa para la lectura de las renuncias de Morales y del vicepresidente Álvaro García, hecho que no sucedió. Sin la cooperación del operativo que montó Calderón, la senadora no hubiese podido llegar a la sede de gobierno y a las instalaciones de la Asamblea Legislativa, dice la imputación. Áñez instaló el 12 de noviembre sendos actos en la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa, donde se proclamó primero titular del órgano camaral y luego presidenta del Estado, sin quórum ni presencia de la bancada del Movimiento al Socialismo, MAS. En la noche, en el Palacio de Gobierno, un oficial de la Casa Militar le impuso la banda presidencial. Ahora es la principal imputada en el caso Golpe de Estado 2. Las tareas que desarrollaron los militares imputados. Flavio Gustavo Arce San Martín es jefe del Estado Mayor. Segundo en el nivel de decisión, avaló la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta, sin competencia y fuera de la Asamblea Legislativa. Jorge Pastor Medieta Ferafino es comandante del Ejército. Incumplió con el precepto constitucional de garantizar el ejercicio del mandato de un presidente electo constitucional y democráticamente elegido, que era a su vez su propio capitán general. Jorge Gonzalo Terceros Lara es comandante de la Fuerza Aérea. Ordenó el transporte, en aviones militares, de asambleístas afines a Jeanine Áñez para desarrollar la supuesta puesta en escena de las sesiones tanto en el Senado como en la Asamblea. Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada es comandante de la Fuerza Naval. Como los anteriores, acompañó en la conferencia de prensa a William Calimán, donde este último, haciendo eco a una decisión del alto mando, resuelve sugerir al expresidente que renuncie. Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal interbolivia.com y te espero en el próximo informe. El reportero eres tú. Visita nuestro sitio web interbolivia.com y descárgate nuestra aplicación. ¿Qué esperas para formar parte de esta gran familia?